Ahí va. Bueno, vamos a empezar entonces con el segundo disertante del día, que es el doctor Alejandro Pérez Azaña. Es abogado, lo conocemos por su participación activa en el ámbito de las asociaciones de consumidores. Y ahora también estamos muy contentos y lo felicitamos porque es el director nacional de defensa del consumidor, así que felicitaciones, Alejandro. Y festejamos siempre los abogados consumeristas que alguien con tu experiencia y tu capacidad surja del ámbito de las asociaciones de consumidores y sea hoy el nuevo director de defensa del consumidor de la Nación. Alejandro es asesor de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, es especialista en Derecho del Consumidor y Acciones Colectivas, exsecretario del Instituto de Derecho del Consumidor del CALP, ex miembro de la Clínica en Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, es expositor en diferentes jornadas y congresos de Derecho del Consumidor y, por supuesto, es autor y coautor de múltiples publicaciones en la materia de distintas revistas especializadas en Derecho del Consumidor. Bienvenido, Alejandro Pérez Azaña. Felicitaciones y te damos la palabra. Muchas gracias. A ver si puedo compartir. Téngame paciencia. Ahí. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Tenemos un tiempo limitado, así que voy a intentar, como siempre, porque no lo puedo evitar, va a terminar siendo todo muy rápido, porque me pasa. Y obviamente esto no es un tema para agotar, porque la verdad que si uno va al corazón de las cláusulas abusivas, es amplísimo lo que hay que pensar. Así que vamos a ver hasta dónde lleguemos. Espero, y Victoria, si podés cortarme cuando veas que la hora está justa, porque así queda tiempo bien para las preguntas. ¿Viste? Acelero de última lo que tenga que acelerar y lo vamos pasando, porque hay mucho que discutir. En realidad, uno, si se queda con las cláusulas abusivas como un concepto de derecho y pensando la voluntad de las partes, nada más, es interesante, pero en realidad lo que pasa siempre cuando uno piensa este tema es la casuística, empieza a saltar, a saltar, a saltar, y eso es lo más jugoso tal vez, porque en realidad tenemos muchas normas y el problema es la práctica, hay que buscar qué termina de eso. Como un micrófono sonando, ¿puede ser? ¿Se escucha? ¿Escuchan eso? Ahí va, listo. A ver. ¿Cómo resumirlo? El problema creo que está bastante parecido a lo que estaba planteando Ezequiel con respecto al contrato de locación. Venimos de una concepción de los contratos hiper rígida, esta noción de comparar el contrato con la ley, esta idea de que la voluntad de las partes es absoluta y pueden regularse, y esto obviamente con el tiempo fue cambiando, a pesar de que hoy en día todavía hay resistencias, en realidad fue cambiando hace muchísimo tiempo. Yo siempre el ejemplo que tengo en cuenta, porque hay un tema que siempre me interesa mucho, porque contesta muchos de los problemas del derecho al consumidor, que es el problema del orden público, y de cómo se debe interpretar la idea de que el derecho al consumidor es un derecho de orden público, más allá de ser un derecho constitucional y tener las normas de buena calidad que tenemos, a pesar de detalles, ¿no? Obviamente. El orden público tiene un peso muy grande. Y el orden público en los contratos tiene un peso gigantesco, porque justamente es una herramienta jurídica, el orden público, que permite limitar esta voluntad de las partes. Pero no es para nada algo novedoso. Tal vez nosotros pensamos y decimos, un contrato de 1900, un contrato de 1800 era absoluto. Y la verdad que nunca los contratos fueron absolutos. Siempre hubo limitaciones. Y el ejemplo que les decía es, si pensamos en la esclavitud es un límite de los contratos hace muchísimo tiempo. Y no es más que un límite de los contratos, y no es más que una limitación por el orden público. Siempre hubo nociones amparadas en la idea de orden público como mecanismo jurídico general que fueron limitando los contratos. Pero cuando empezó a avanzar este tema de las cláusulas abusivas, no empezó a avanzar con extremos, empezó a avanzar con maneras de interpretar, que es una visión bastante más sutil que decir, acá se aplica el orden público y hasta acá llega la voluntad. Es parecido, pero no es lo mismo, porque el orden público es extremo, y justamente la idea de cláusula abusiva implica una interpretación, implica ver la situación de las partes, y así como empezó históricamente a analizarse este tema. ¿Dónde estaban las partes? ¿Quién es el predisponente? ¿La dificultad en la manera en que está expresado en el contrato? ¿O qué relación tiene con la idea central del contrato?
Esos fueron los mecanismos que empezaron a habilitar a que los jueces analicen y digan, bueno, acá hay un abuso, y esta cláusula justamente es abusiva. Pero es más útil que el orden público. En el derecho al consumidor, por suerte, tenemos las dos cosas, y es muy importante que siempre lo tengamos en mente. De hecho, es una discusión que yo la tengo mucho y se ha dado por los proyectos de código del consumidor, porque hay uno de los códigos que interpreta el orden público como un principio y no como una regla general o como un mecanismo jurídico. Y esto la consecuencia que tiene es debilitar el orden público porque lo convierte en algo que los jueces tienen que ir interpretando en la graduación. Y si interpretamos en la graduación, no estamos tan lejos de las cláusulas abusivas, que es una idea más general. ¿Para qué nos sirve el concepto de cláusula abusiva? Justamente para sanear los contratos, para evitar los abusos en nuestro derecho de los proveedores. No es nada más en un contrato por cláusulas predispuestas, ahora vamos a ver algunos detalles, pero el objetivo principal es eso, no quedarnos nada más con la voluntad de las partes en su visión más extrema de lo que es la voluntad, porque después cuando nos ponemos a analizar qué es la voluntad, hay un mar de grises de qué es la voluntad. No es lo mismo la voluntad de la persona que fue con el ingeniero y el electricista a ver la casa que la voluntad de cualquier hijo de vecino que va a alquilar un departamento, que lo ve 2 minutos y dice, y ve 10 departamentos más en el mismo día y contrata dentro de 3 meses. No tiene nada que ver. Entonces la voluntad, si bien el derecho le pone una sola palabra, en la vida humana es un concepto bastante fluido, que hay que ir viendo caso por caso qué es. Otro ejemplo típico que hoy en día lo tenemos a flor de piel es, no es lo mismo la idea de voluntad en un contrato, en un celular, que la idea de voluntad en un contrato que yo negocio, incluso con una inmobiliaria, que si bien sabemos todos los problemas, por lo menos le podés ver la cara a la inmobiliaria, que otros contratos nunca le va a ver la cara a nadie. Intenta analizar esa voluntad a través del saneamiento del contrato, y esto lo hace a través del análisis de cada una de las cláusulas y encontrar si es abusivo, ¿no? Y ese es el trabajo que muchísimas veces tenemos el derecho al consumidor porque es la herramienta que tenemos para proteger, además del orden público, además de un montón de cosas. Vamos a intentar avanzar. Las reglas de interpretación de las cláusulas abusivas marcan este progreso histórico que yo les fui comentando. La manera en que vamos mirando el contrato y viendo cómo tengo que ver la posición de cada uno y qué consecuencias tiene a la hora de analizar esas condiciones. De las primeras que se miraron justamente fue el análisis contra preferente, o sea, contra el que escribe las condiciones contractuales. Que esto lo vemos hace un montón, no es ni siquiera novedoso, del 70 por lo menos que se vienen planteando estas reglas mínimas. El principio de especialidad o prevalencia, que no está muy lejos tampoco de las reglas que siempre tuvimos a la hora de interpretar la jerarquía normativa. Esto de pensar una condición especial, voy a asumir que está más discutida o más analizada por las partes que las condiciones más generales. Por eso muchas veces vamos a ver mecanismos de cláusulas, mecanismos a veces administrativos, que nos dicen, esta condición o esta cláusula puntual tiene que estar primero en la hoja, o tiene que ser una hoja separada, o tiene que tener otra letra. Después tenemos principios que en el día a día lo vamos a ver todo el tiempo afectados, como por ejemplo el principio de accesibilidad a la información. ¿Esto qué es? Evitar el engaño que implica muchas veces los reenvíos normativos en su sentido más amplio, ¿no? Contractuales o de bases o de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Es muy común aún hoy en día ver estipulaciones contractuales que reenvían a documentos que no se entregan en ningún momento. El caso que yo siempre tengo a flor de piel, porque de hecho ha sido motivo de una demanda colectiva contra el Banco Provincia, de hecho, es el típico caso de los préstamos en cajero automático. En un préstamo en cajero automático, las condiciones de ese préstamo son inexistentes, totalmente desconocidas. Pero ¿cómo intenta subsanarlo la entidad bancaria? Diciendo que entres en la página www.banco y anda a buscarla, porque ni siquiera te van a poner cuál es en serio la dirección, es la página del banco, entra y buscalo. Eso es un reenvío. Es una cláusula abusiva típica, porque me está asumiendo que yo conozco un montón de cosas que ni siquiera nadie se preocupó ni por mostrarme, ¿no? Y obviamente el principio general de interpretación a favor del consumidor, que fue uno de los primeros que permitió empezar a hacer este filtro de los contratos de la manera más provechosa para la parte más débil. O sea, son las mismas reglas generales, porque no estamos hablando acá de reglas que son del derecho del consumidor, ¿eh? Estamos hablando de análisis
del contrato y de reglas que son generales. De hecho, el Código Civil y Comercial ha regulado todas estas cosas en los contratos generales, no en los contratos para el consumidor. Pero se ven más agravadas a la hora de realizar un análisis gracias a la presunción a favor del consumidor del artículo 37 y del 3. La definición, la verdad, son muy generales. No nos van a hacer un gran aporte. Pero tenemos la del Código Civil, que dice que es toda cláusula que tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Esto cuando está hablando específicamente. Y la general de derecho comparado es más o menos no nos va a aportar una gran cosa. Lo importante de las cláusulas abusivas, yo no me retengo mucho en esto, porque como les decía, lo importante muchas veces es más la casuística y la manera de usar esta herramienta jurídica que es el análisis de las cláusulas abusivas. Que quedarnos en lo teórico, porque lo teórico no, cuesta bajarlo. Otros criterios que se han usado son, por ejemplo, estos tres. La visión contextual y no aislada, o sea, mirar la situación en la que se da el contrato, esto mismo que hablábamos de, no es lo mismo un contrato de alquiler que un contrato de círculo de ahorro, porque las personas no están en la misma situación, porque no tienen la misma necesidad. Esto siempre existió también, de hecho, antes de que se pusiera específicamente en palabras. Nunca los casos se analizaron de la misma manera para distintas personas. Siempre hubo análisis. Y de hecho hay un montón de otros institutos jurídicos para intentar proteger esa situación. Pero es una manera de interpretar distinto las cláusulas abusivas. Otro caso es el de no relación de las cláusulas con el objeto principal del acto. Cuando empezamos a encontrar lo que a veces se llama cláusulas sorpresivas, digamos, aclaraciones contractuales o ciertas estipulaciones que podrían perfectamente no estar, o que no se condicen con lo que principalmente se informó. Esto también, de vuelta, es muy común en un contrato digital de hoy en día, justamente porque aprovechan el hecho de que es imposible de leer, del largo que tiene el propio contrato, y empiezan a incluir un montón de cosas. El típico caso es el uso de la información. Que nadie nos vende venir a usar este servicio electrónico que está buenísimo porque te vamos a sacar toda la información. Nadie dice eso. Sin embargo, las condiciones del contrato claramente lo dicen. Ahí ves una no relación con el objeto principal, porque de última será el objeto principal de la otra parte, pero no está informado. El objeto principal para mí es el uso de un servicio y las condiciones en las que se presta. Y el caso de la negociación individual, que está relacionado con el que comentábamos antes, y es una de esas herramientas que se intentan poner para evaluar distinto si una cláusula es abusiva o no. Esto también entra en choque con el orden público. ¿Por qué? Porque la idea del análisis distinto de las cláusulas individuales es, si yo tengo que, el típico caso es firmar en una página por separado una condición, lo que me va a decir este principio es, si lo firmaste por separado es porque lo analizaste más. Y está bien, en términos generales. Ahora, si esta cláusula que yo firmé y lo analicé 200 millones de veces y estoy totalmente convencido, viola el orden público, me interesa muy poco si lo analicé mucho, poco, más o menos, porque está prohibido igual. Y esto en el derecho del consumidor nos va a pasar un montón. Les vuelvo al ejemplo de la esclavitud. Si el esclavo está muy convencido de que se quiere vender para trabajar infinito por un pago, no me cambia nada, aun si es una persona muy razonable y está hiper de acuerdo. Está prohibido porque está prohibido. ¿Por qué? Porque se busca otro objetivo. Y ahí son los puntos de contacto entre las cláusulas abusivas y las limitaciones a la libertad contractual. Por eso les digo, piensen las cláusulas abusivas como un poquito más gris y después viene el orden público que te corta y listo. Y si está en la ley, no lo puedes hacer, punto. Eso lo vamos a ver cuando dentro de un poquito que llegamos a las cláusulas concretas que tenemos previstas en nuestro sistema o los listados que tenemos. Y ahí van a ver cómo están enunciados de una manera gris. A veces bien, a veces mal, vamos a ver detalles de eso. Técnicas regulatorias hay varias y cada una tiene sus pros y sus contras. Yo personalmente creo que nuestro sistema hace la mejor mezcla posible de técnicas. Las técnicas son la norma abierta, que es lo que tenemos, por ejemplo, en la Ley de Defensa del Consumidor, un par de enunciados de cómo tengo que buscar esas cláusulas abusivas, que es muy abierto. No me está diciendo, esta cláusula está prohibida, no se puede. Me dice, cláusulas que vayan en tal sentido están prohibidas. ¿Cuál es el pro de esto? La verdad es que si uno tiene que hacer un listado que intente proteger al consumidor, es infinito.
es infinito y además se va a actualizar constantemente, porque a medida que yo voy poniendo cosas, al proveedor se le van ocurriendo nuevas genialidades para ir poniendo. Entonces, me sirve tener métodos de análisis generales. Lo que pasa es que el método casuístico, que es el que sigue, también me sirve. Porque si yo tengo un listado que está claro y es bien preciso de qué cláusula yo digo que es abusiva, es mucho más rápido para los operadores jurídicos, pues sabés que si encontraste esa cláusula ya está. Y además te evita discusiones, porque si yo tengo un listado que me dice esta cláusula es abusiva y lo alego en juicio, el juez, que cumple el derecho y le interesa proteger a los consumidores, la va a declarar nula. Ahora, si es gris y yo tengo que interpretar, ese mismo juez probablemente lo encuentre, pero ese otro juez que quería ir con un ingeniero a ver una casa para alquilar 2 minutos, te va a decir que no. Siempre que hay una interpretación, hay la posibilidad de una interpretación disvaliosa. Entonces, la norma abierta es muy flexible, pero es más difícil de implementar, y el método casuístico es poco flexible, pero es mucho más fácil de implementar. Y el sistema mixto es el que tenemos nosotros, porque realmente nosotros tenemos cláusulas abusivas muy generales en la Ley de Defensa del Consumidor, y después tenemos varios listados, que vamos a ver algunos, la verdad que hay un montón, y comparado hay más todavía, podríamos ver un montón de casos. Y lo que nos está faltando, bueno, después llegamos. Tenemos el sistema mixto porque tenemos las condiciones generales, pero también tenemos listados muy específicos de normas que dicen tal no, tal no, tal no. Entonces tenemos los beneficios de las dos partes. El artículo 37 es el central en cláusulas abusivas en derecho consumidor. Obviamente, no hay que buscar demasiado. Vamos a ir repasando las tres y ver lo abierto que es. Y a veces un poco redundante además. El primero es las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daño. Son dos casos totalmente distintos que están puestos juntos. Podrían estar totalmente por separado. Quedaron juntos, no sé por qué historia de redacción jurídica ahí. Pero bueno. Limiten la responsabilidad por daños. Si bien es la cláusula creo que más conocida como abusiva, no paramos de verla en cualquier contrato de cualquier cosa. Busquen cualquier contrato que ustedes tengan firmado de lo que se les ocurra y va a haber limitaciones de la responsabilidad, literales a veces, no hay ni intentos de esconderlo. Y adelantándome un poquito, vuelvo a esto que le decía, que es el otro listado que falta. ¿Por qué un contrato puede tener una cláusula que es notoriamente abusiva? Porque es muy fácil de detectar. Porque nadie lo está mirando. Nadie lo está mirando. ¿Quiénes son esos actores que tendrían que mirarlo? Obviamente lo tiene que mirar el Poder Judicial, y el Poder Judicial, cuando resuelven un expediente, lo resuelve para ese caso, y ahí puede ser que lo mire o no, depende del juez que no toque, y la paciencia del abogado en llevarlo a las instancias que lo tenga que llevar hasta que le den la razón. Bárbaro. Pero lo tiene que mirar la autoridad de aplicación, que es lo que vamos a ver después. La autoridad de aplicación nacional, y yo diría también que las provinciales y locales, pero esto es algo discutido, tienen esta facultad y este deber, en realidad, de controlar los contratos y hacer la profilaxis previa. No la pueden hacer después, porque no se pueden meter en contratos ya en curso de ejecución, porque eso sería discutible si no estamos hablando de una facultad jurisdiccional. Pero lo tienen que hacer antes. Entonces, ese listado que yo le digo que falta, es el listado de cláusulas abusivas declaradas por la Autoridad de Aplicación Nacional en base al análisis de los contratos que se comercializan en nuestro país. Ese listado no existe. No existe porque es una facultad que no se ha ejercido. Espero yo en la gestión que tengo poder ejercerla, es uno de mis planes, porque si no, tenemos listados por resolución, que ahora vamos a ver, están buenos, malos, genéricos, un poco más, genéricos un poco menos, pero las únicas autoridades que están haciendo algún tipo de control no son las de defensa del consumidor. En general, por ejemplo, lo hace la IGJ, o sea, las autoridades de control sectoriales que aprueban los contratos. Lo hace la Superintendencia de Seguros, lo hace el Banco Central, lo hace el Banco. El problema con eso, no hace falta que les diga, porque además están en esta diplomatura, es que las autoridades de aplicación sectoriales no tienden a controlar demasiado el sector que tienen que controlar. Les gusta más bien proteger el sector que tienden a controlar. Entonces no son de controlar demasiado los contratos y sacar las cláusulas que son cochinas, para ser expresivo. Una limitación de responsabilidad en el año 2022, escrita así, como la empresa se exime de responsabilidad, no debería existir en ningún contrato. Y sin embargo, les vuelvo a decir, busquen cualquier contrato que tengan firmado, incluso con una empresa de telefonía celular, y van a encontrar una cláusula de este tipo.
Esto es falta de ejercicio. Ese es el listado que les digo que falta. Tenemos otros listados, bueno, no vamos a hacer. Y las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones, esta es muy genérica, es muy genérica. El mero término desnaturalizar es genérico. Incluso les diría, se superpone un poco con el inciso B, porque el inciso B va a hablar de una manera de desnaturalización. Pero desnaturalización es el concepto más amplio posible. ¿Qué es lo que queremos decir? Se desnaturalizan las obligaciones cuando, por ejemplo, un contrato se presenta de una manera, pero sin embargo a través de las cláusulas termina invirtiéndose o torciéndose o pasando las responsabilidades de un lado a otro. Eso es un típico ejemplo de desnaturalizar, pero siempre recuerden, si hablamos de la naturaleza de algo jurídico, ya estamos complicados, porque usualmente no estamos diciendo demasiado, entonces es difícil de aplicar. Pero siempre pensemos en eso. ¿Cuáles serían las obligaciones que en principio el contrato está intentando transmitir? Un buen ejemplo también es este que yo les di de los datos. Supuestamente el contrato está dado en, me van a dar una prestación en internet muy bonita y voy a estar todo el día en redes sociales subiendo fotos pavas de cualquier pavada. Si en realidad el contrato tiene 700 páginas sobre cómo van a vender mis datos, ahí hay alguna desnaturalización de cuál es el objeto del contrato. ¿Porque era un contrato para usar un servicio gratuito o era un contrato para vender mi información? Pero siempre va a depender de cada relación puntual o de cada contrato, de cada servicio. Es muy útil, pero es muy genérico. O sea, nos va a tomar, como les decía, es una herramienta buenísima y todo lo que tiene de genérico lo tiene de flexible, pero es muy difícil aplicarla en una causa concreta. Por eso nos sirven los listados. Cuando la ley nos facilita o una resolución nos facilita un listado, es mucho más fácil de pedir un juicio. En el inciso B tenemos las cláusulas que importan renuncia o restricción de derechos del consumidor. Esta es muy fácil, no hay demasiado. Sin embargo, también es bastante común ver renuncias, especialmente en los típicos casos que son, por ejemplo, renuncia a litigar en tal domicilio. En otros países son muy comunes las renuncias a accionar colectivamente. Acá la verdad que yo no he visto contratos que incluyan una limitación a la acción colectiva. En Estados Unidos es lo más común del mundo, y de hecho está aceptada y se considera constitucional, lo que es una locura absoluta, porque está limitando un derecho constitucional a accionar. Pero bueno, por otro lado, ellos no tienen las acciones colectivas en la Constitución y nosotros sí. Así que tenemos más herramientas para defendernos. Pero estas los vamos a identificar rápido. Renuncia a restricciones a los derechos de los consumidores es fácil. Y amplíen los derechos de la otra parte, en realidad es la contracara de eso, porque si limito los derechos del consumidor, estoy ampliando los del otro. En realidad, si queremos pensarlo desde un punto de vista más práctico, podemos decir que esto apunta más bien a ampliar los derechos legales de la otra parte, o los derechos del ordenamiento sectorial. A veces se intenta interpretar así, pero volvemos a lo mismo. Esta parte de ampliar los derechos, más fácil si lo pensamos como la contracara de la restricción que si lo miramos del otro lado, porque termina siendo tan genérica la interpretación que nos va a costar aplicarlo y solicitarlo en un juicio. Y el C, creo que tal vez más fácil, es el que son las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Esto lo vemos en varios puntos de la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Civil lo ha traído también. Una de las herramientas principales del consumidor, además de un montón de otras herramientas procesales, es la inversión de la carga de la prueba y la manera en que se flexibiliza cómo se tiene que acreditar un montón de cosas. De vuelta, si bien es muy obvio esto, porque además está en la ley, primero, en realidad en Argentina nada es obvio, menos en el derecho al consumidor, perdónenme, ¿no? Para mí es obvio porque vivo todo el día hablando de esto, entonces para mí todas estas cosas son obvias. Pero uno sigue encontrando jueces que te tiran, ¿qué novedad el Código Civil que vino a traer lo de la carga de la prueba? Y está en la Ley de Defensa del Consumidor hace un montón de años, ¿viste? No, para mí no hay ninguna novedad en el Código Civil acá. De hecho, es más acotado de lo que nos venía diciendo la Ley de Defensa del Consumidor, y yo sigo alegando sobre la Ley de Defensa del Consumidor, no me aporta nada el Código Civil en esto, ni en términos generales, ni específicamente para el derecho al consumidor. Dicho eso, vamos a seguir encontrando contratos que hagan esto, lo que pasa es que lo hacen de una manera un poco más vueltera. Nos van a decir cosas como, la garantía corre desde el momento en que el consumidor acredita el daño, que bla, bla, bla. ¿Y qué está haciendo ahí? Nos está poniendo una carga de acreditar ciertas cosas. Y uno no lo lee automáticamente como, me están invirtiendo la carga. Parece razonable, porque son esquemas administrativos que los proveedores van a armar que los benefician a ellos. Y así es como vamos viendo este tipo de aplicaciones.
como resumen general de esto. Está muy bueno que estas cláusulas sean muy amplias. Es difícil aplicarlo en juicio, no porque no se pueda, sino porque muchas veces es difícil de argumentar por la generalidad que tienen. Va a costar convencer al juez. Cuando son muy cochinas, como les digo, inversión de la carga de la prueba, o renuncia a ciertos derechos que están establecidos específicamente en la ley, como por ejemplo la posibilidad de litigar, o el pagaré de consumo, ciertos temas puntuales va a ser fácil, pero la ampliación que nos genera todo esto nos complica a la hora de argumentar. Eso es así. Y lo es igual, es una herramienta importante y siempre hay que pensarlo. Yo le voy a decir mi experiencia profesional con esto. Yo en general he alegado sobre cláusulas abusivas, pero tiendo más a apoyarme en el cumplimiento del deber de información. Porque es mucho más fácil de argumentar, muchas veces resuelve los mismos problemas que las cláusulas abusivas, y además la pena es mucho más clara que nulidad y punto. Y no tanta vuelta como la cláusula abusiva, que ahora vamos a ver que no es directamente nulidad, sino que hay que ver si se integra. Entonces, muchas veces lo mismo que lo podemos interpretar por las cláusulas abusivas, lo podemos interpretar como un incumplimiento del deber de información, y va a ser mucho más fácil. Pero bueno, va a haber casos que vamos a tener, por eso estamos viendo esto en la diplomatura. El Código Civil, la verdad, dice más o menos lo mismo, un poquito alterado porque es más general, porque no está hablando del derecho consumidor. Pero estos tres incisos son más o menos los mismos, no creo que amerite demasiado. ¿Cuáles son los efectos de tener este tipo de cláusula en los contratos? Cuando vieron el deber de buena fe, que esta es una aclaración que se suma acá, volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de buena fe, mala fe, características de las partes, es una flexibilización con respecto al orden público. Perdonen que yo soy un talibán del orden público, a mí me parece que resuelve muchísimo el tema del derecho consumidor y además permite entender estas cosas. Yo en el orden público nunca tengo que mirar quién, porque es una limitación del derecho que es absoluta. En las cláusulas abusivas sí a veces tengo que mirar el quién, el cómo, la situación general del contrato. Es mucho más complicado. Siempre cuando tenemos que empezar a analizar esto es más complicado. Entonces, el artículo establece, cuando se viola el deber de buena fe y se transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de la lealtad comercial, esto es en el párrafo segundo, ¿no? Tenemos las consecuencias. Y las consecuencias son una nulidad y una integración. La nulidad puede ser parcial o absoluta, en general en derecho de consumidor vamos a encontrar mucho más absoluta. Y esa cita es muy interesante, tengan cuidado, porque esa cita de Padec contra Van Boston de la Corte, es hiper interesante la sentencia, se la recomiendo mucho para mirar. En realidad habla del orden público justamente. Y fíjense cómo es una supuesta impugnación sobre una cláusula abusiva, pero la resolución sobre la Corte es sobre el orden público. Muy resumidamente, lo que pasó en ese caso fue, se impugnó una comisión, el banco dijo, las partes la aceptaron, porque además pasaron años y la siguieron contratando así, entonces no hay una afectación a la voluntad de las partes, de los consumidores, básicamente. Y la asociación, PADEC, dijo, a mí que me importa si el orden público establece que esto está prohibido. Y esto llegó a corte, porque la Cámara dijo, bueno, en realidad si las partes lo aceptaron, le vamos haciendo un recorte temporal, porque después del juicio sí, pero antes no. Empezó a buscar la vuelta. Y la Corte lo que dijo es, si está afectada por el orden público, aplicable esto mismo, volvemos a lo mismo, aplicable a las cláusulas abusivas, si queremos. No importa tanto la voluntad de las partes, pero vuelvo al negro absoluto del orden público versus el gris de las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas nos va a importar un poquito más. Yo creo que Padec con Swiss Medical, si realmente hubiera sido solo un análisis sobre cláusulas abusivas, la discusión era mucho más difícil que la tangente por la que salió la Corte, que dijo, esto es orden público, a mí no me interesa. Pero en la práctica, ¿cuál va a ser muchas veces la diferencia? ¿Va a ser orden público, por ejemplo? O sea, una violación al orden público que es tajante, cuando yo tengo una normativa que expresamente diga que eso no se puede hacer. Cuando eso pase así, es muy fácil, porque tenés acción A expresamente prohibida, normativa B de orden público, chau, afuera. Cuando la cláusula es gris, hay que ver, no sé qué, bueno, ya empezamos a interpretar un montón de cosas y hay que ver la capacidad de uno y hay que ver la capacidad de otro, y empezamos con estos planteos pavos de
no porque el que contrató es un abogado, entonces como tiene conocimiento del derecho, hay que ver si esta cláusula no debería haberla entendido. Complicado. Mi visión en general de este tema es, seguimos muchas veces arrastrando necesidades doctrinarias de otra época a sistemas que ya la verdad no lo necesitan tanto. Por eso les digo, yo en la práctica no he necesitado tanto de las cláusulas abusivas. Alguna vez sí, porque me permite explicar extra, y de última uno cuando litiga te las dice todas. O sea, yo creo que la carta ganadora es esta, pero te doy la carta ganadora y te doy las otras dos que pueden llegar a sustentar. Porque si el juez te dice que no a una, tal vez se agarra a la otra y estamos. Uno nunca tiene que hacer esto de apilar argumentos, ¿no? Pero si es necesario para ganar, lo va a intentar hacer porque el objetivo es defender a alguien. Pero esta necesidad de interpretar las cláusulas abusivas es algo que le pasó a los civilistas en otro momento cuando no había ciertas visiones sobre qué es el derecho y cómo tenemos que protegerlo y con qué herramientas. Esa es la verdad. Por eso venimos del 70 en adelante discutiendo este tipo de cosas y llegamos a un punto que la verdad yo no sé si es tan necesario que nos pongamos con cláusula abusiva porque nos lo vamos a poder resolver por otro lado. Mecanismos de control de las cláusulas, obviamente tenemos el Poder Judicial, y acá está lo otro que le comentaba de la pata del control administrativo. Como le comenté antes, para no reincidir tanto, esto solo está pasando con las autoridades sectoriales. Que dicho sea de paso, no sé si hace falta que lo aclaren en esta diplomatura, la autorización de condiciones contractuales y de cláusulas por autoridades sectoriales, expresamente en el Código Civil se incluyó, que igual ya estaba dicho por la jurisprudencia hace rato, pero incluso las autoridades de aplicación insistían sobre esto. La autorización administrativa no sanea para nada la abusividad o la afectación al orden público con una cláusula. Un contrato porque esté aprobado por la Superintendencia de Seguros no quita nada. Se puede impugnar judicialmente perfectamente. Esto ya es derecho, con lo cual no deberíamos tener estas discusiones. Obviamente las van a encontrar, porque ¿por qué no, no? Perdón. El control legislativo en realidad no es más que hacer estos listados y hacer este trabajo, que de hecho sucede muchas veces no a través de listados de cláusulas abusivas, que es una falla que tiene nuestra ley. Nuestra ley tiene este listado solo general, pero no se ha avanzado en un listado específico. Nosotros en el proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores, específicamente, además de las condiciones generales y todo lo demás, generamos un apartado específico para tener un listado lo más completo posible de cláusulas abusivas, que como le digo es imposible, pero facilita la aplicación. Ese es un trabajo que el Poder Legislativo puede hacer, y de hecho intenta hacer, y el problema que yo muchas veces le veo, que lo vi estando en el Congreso, muchas veces no se lo interpreta como una cláusula abusiva que se va a incorporar a la ley, sino como una prohibición expresa que se pone en la ley y punto. Se genera un artículo que prohíbe, por ejemplo, cobrar el mes de preaviso, y ya está. Eso podría estar como una cláusula abusiva. De hecho fue pensado así, pero se pone como un artículo. De vuelta, volviendo, perdón si soy reiterativo, como lo pusieron así, yo no tengo que hacer tanta vuelta y digo que si alguien cobra esto, está violando el orden público y se terminó. No lo puede cobrar. Sí, porque la ley es de orden público y chao. No tengo que ponerme con la interpretación de sí, en esta situación, estas partes. Es mucho más fácil. Pero tenemos estas tres patas, yo creo que la que realmente falla es la del control administrativo. Piénsenlo de esta manera. Hoy en día nosotros tenemos un sistema legal a nivel de leyes formales del Congreso y a nivel de resoluciones que obliga a tener publicados todos los contratos de todas las empresas que comercializan en Argentina. Esto no se cumple, hay algunas que lo tienen, se sigue sancionando porque esto no pasa, pero a pesar de todo eso, no tenemos en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, ni en las locales, un listado de contratos, ni mucho menos tenemos un listado de análisis de ese contrato que digan tales condiciones son abusivas, o tales se las declaró, o se sancionó a esta empresa por esta condición en un contrato. Cosa básica, que además no es física nuclear, ¿eh? Esto en Colombia existe, en Brasil existe. Si ustedes van a buscar los sistemas de protección de los consumidores de Brasil, van a encontrar una página que tiene todos los contratos, todos, y que dice que tal condición se consideró que es abusiva y se notificó al proveedor para que la elimine. Si yo voy a juicio con eso, es facilísimo. Ahora, acá en Argentina, parece que soy un loco que me pongo a leer contratos, pero esa es la falencia administrativa. Y además, fíjense,
La única aparente mención del trabajo administrativo es para decir que el contrato estuvo divino y que por eso lo están comercializando. Es más para proteger a la empresa que al revés. De hecho, todos los que conocemos cómo funciona nuestro organismo de control, o sea, la discusión es entre el proveedor y el organismo de control para aprobarme el contrato. Y yo te voy poniendo cada vez más barrabasadas, y si da, y si no da, lo pateamos un poquito más, que después lo hacemos. Un típico ejemplo fue, por ejemplo, la resolución del Banco Central que vino a sanear el intento de todos los bancos de cobrar por el envío de información. Algo que expresamente está prohibido en la Ley de Defensa del Consumidor, pero a través del Banco Central, bueno, la sacamos, decimos que es por el cuidado del medio ambiente y si funciona, funciona. Bueno, esta es la parte que falla. Pero la judicial y la legislativa, más o menos más. Es un resumen de lo que les fui diciendo. Esta facultad viene del artículo 38, que específicamente creo que el 38 tiene esta facultad de la autoridad de aplicación de controlar los contratos, y acá viene una discusión extra. Este control de los contratos que se establece ahí, y esta declaración posible de necesidad de eliminar las cláusulas, ¿qué alcance tiene? Lo mismo con las cláusulas abusivas que están a través de resoluciones. Porque una cosa es el análisis previo de los contratos y otra cosa es el análisis de contratos que están en vigencia. Si uno lee literalmente lo que dice el artículo 38 y el decreto reglamentario de ese artículo, la autoridad de aplicación tiene la facultad de controlar los contratos, marcar qué cláusulas son abusivas, informar al proveedor, y el proveedor tiene la obligación de notificar a los consumidores que esa cláusula es nula y que no tiene vigencia, y consecuentemente tiene un impacto directo en todos los contratos vigentes, no en los contratos futuros, que también, pero lo importante es que lo tienen los contratos vigentes. Yo creo que eso es un exceso, no puedo justificarlo mucho, por más que me encantaría, o sea, si ustedes me preguntan qué herramienta necesito yo para defender a los consumidores, déjame que te ponga a limpiar los contratos, obviamente. Pero hay funciones que son jurisdiccionales y hay funciones que son administrativas. Y la Corte ha resuelto innumerable cantidad de veces que ni el Poder Legislativo ni el Poder Administrativo pueden interferir ejerciendo funciones jurisdiccionales. Y en concreto, no pueden modificar los contratos que están vigentes y en operación. Que no quita que los pueda sancionar, que no quita que pueda dictar medidas preventivas, que no quita un montón de cosas. Pero una cosa es tomar medidas para que no se generen daños a futuro y sancionar por las cosas que están mal hechas, y otra cosa que yo meta mano en un contrato que está funcionando. Me encantaría, pero no puedo. Y está escrito medio raro. En la práctica no ha habido demasiada discusión porque, de vuelta, la autoridad administrativa no se ha movido lo suficiente como para que esto se genere. Tenemos dos resoluciones específicamente sobre cláusulas abusivas. Yo les voy a repasar una sola, porque no nos va a dar el tiempo. La segunda les voy a hacer una mención, porque tal vez vale la pena, y les voy a marcar cuál es el problema, pero veamos la primera. La resolución 53 de 2003 establece, bueno, más o menos lo que le conté recién, fueron las cosas que hablamos recién. En 60 días de que se notifica, la tiene que sacar, solo más. Vamos a ver las cláusulas en general. Ahora van a ver, hay una dispersión de la precisión de las cláusulas enorme. Va desde la más genérica de la vida hasta cosas muy específicas. Y eso es un problema. La primera, derecho exclusivo de interpretar el significado, alcance y cumplimiento. Obviamente esto entra dentro de la ampliación de las facultades de una de las partes, en este caso el proveedor. El proveedor se está autoadjudicando el derecho de interpretar el contrato, cuando todos sabemos que no, ambas partes tienen el mejor de los casos. Y de última lo va a tener el juez después. Pero esto es una ampliación, entra dentro de esa cláusula general que tiene la ley de consumidor. Las que otorguen facultades de modificar unilateralmente contrato, salvo excepción expresa, autorizada por la autoridad de aplicación. Y acá viene lo de la resolución que siga. Y hay todo una discusión contractual que en realidad es un poquito de fondo, que es interesante. Yo se las paso para arriba para que la tengan en el disco rígido y en algún momento la piensen un poco más. Tenemos reglas muy rígidas en el derecho consumidor justamente para proteger a una parte que es particularmente vulnerable.
¿Cómo impacta eso en un contrato de tracto continuo y de larga duración? Tiene particularidades porque de ninguna manera es lo mismo un contrato que tiene una duración específica que un contrato que puede llegar a durar años y años y años. Típico ejemplo, los contratos de telefonía celular. Yo mi contrato de telefonía celular lo acabo de romper hace poquito porque hice la portabilidad, pero la verdad lo tenía hace 17 años. Las cláusulas originales, Dios sabe cuáles son, no sé. Pero en el medio, ¿qué pasó? Salvo cambiar la moneda, pasó todo. Cambiaron todas las tecnologías celulares, cambiaron los tipos de planes, cambiaron los equipos, cambió para qué se usa, cambió dónde se prestan las condiciones, qué redes tiene el proveedor, cambió si me cobra o no me cobra o cómo me cobra, cambió todo. Ahora, si yo me tengo que parar desde la óptica protectoria pura, ¿qué tengo que decir? El contrato es el que yo firmé, nadie me lo puede cambiar, porque si me lo cambian yo no participé, y si yo no participé no me puedo defender. Eso, con un contrato de larga duración que puede tener 20 años, no es para nada compatible. Entonces, ¿el derecho qué hizo? Porque esto no pasaba antes tampoco, además. Esto es algo de la modernidad, este tipo de contratos y la flexibilidad y la cantidad de contratos que hay. Lo que dijo es, bueno, vamos a salir de esta visión tradicional, en claro beneficio de la economía y de las empresas que brindan este tipo de servicios, porque si uno se pone en rígido y en defensa del Estado de Derecho, yo tengo que decir lo que dice el Código Civil. El contrato es uno y vos no lo puedes cambiar. Y si quieres cambiar, vení a sentarte a negociar de vuelta. ¿No? ¿No es lo que dice el Código Civil sobre los contratos? Ahora son todos cuidadores de la Constitución y del orden público y todo lo demás, pero cuando es derecho comercial, que es necesario para la evolución de la economía y la prestación de los servicios, de repente tenemos contratos que son lo más líquido que hay, que nadie sabe muy bien cuáles son las condiciones, salvo el proveedor. Esa fue una decisión voluntaria de nuestro sistema jurídico para apoyar la evolución tecnológica y la economía moderna, porque si nos manteníamos con las reglas originales, ninguna de nuestras prestaciones podrían funcionar. Y porque sería muy difícil firmar estos contratos. Sería muy caro comercializar este tipo de prestaciones. Ese es el tema. Entonces, se da esta flexibilidad de modificar el contrato. El problema es cómo se lo da. Y la otra resolución, que no se las estoy citando, que es la que regula específicamente telecomunicaciones, medicina prepaga y bancos, que no es casual que regule esos tres y no otros, establece un montón de flexibilizaciones que permiten a las empresas cambiar los contratos como se les va cantando, básicamente. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Lo que habría que pensar es cuál es el punto máximo entre un contrato de hiperlíquido que yo no tengo y la versión de Vélez de cómo era un contrato. Hay que encontrar ese punto. Pero esto está siempre en discusión, muy por abajo, porque las empresas ya ganaron en esto y hacen básicamente lo que van queriendo. Pero es algo para pensar porque tiene consecuencias. Y después sigue con algo bastante conecto, ¿no? Que es rescindir sin causa de contrato sin que medie incumplimiento. Esto es una cláusula abusiva. Rescindir el contrato sin incumplimiento. Como van a ver en la otra resolución, en realidad en la otra te dice que no. Porque si te avisan antes y vos no aceptás las condiciones, bueno, te dan de baja. Y ahí no hay incumplimiento. Si a mí me cambiaste las condiciones, no hay un incumplimiento. Pero bueno, esta es la general y la otra es la que les vino a cubrir la espalda a todos. Sigamos. Supedita en la entrada en vigencia del contrato un acto unilateral de aceptación por el proveedor. Es bastante fácil. O sea, defiende la facultad del consumidor de una vez que se acepta, se cierra el contrato. A pesar de esto, es común encontrar condiciones prácticas, no tanto escritas, de que esto es así. El típico caso es la compra de un automotor hoy en día. Y algunas alteraciones, como vamos a ver sobre la seña, después que eso que está regulado específicamente. Donde yo voy y compro, pero en realidad depende, no sé si el concesionario me aceptó que me va a dar el auto, porque después me dice que no llegó y que, bueno, que entonces cancelamos. Queda medio en el aire. Lo que intenta proteger esta cláusula, y por eso lo marca como abusivo, es esto no debería pasar nunca. Una vez que el consumidor aceptó, se cierra ahí nomás. Porque si no, los proveedores siempre pondrían, lo vamos viendo. Y lo vamos viendo es si las condiciones, por ejemplo, de vuelta, esto también es común, uno compra algo en una plataforma online y justo aumenta el dólar. Y justo no me lo pueden enviar. Y justo después me cancelaron la compra. Eso es exactamente esto. En realidad me la tendrían que ver porque ya el contrato se cerró porque yo ya compré. Me tiene que llegar. No importa si después cambiaron condiciones, no sé qué. Pero la aplicación práctica es, bueno, en realidad no te lo voy a mandar porque como aumentó el dólar yo después no sé si me puedo toquear y empezamos con toda esta discusión.
La que sigue. Limiten el ejercicio de acciones judiciales u otros recursos. En especial, impongan otro lugar de demanda que no sea el domicilio del consumidor al momento de contratar, impongan cargas de prueba o limiten tipo de prueba, limiten excepciones de recursos o recusaciones. Son bastante evidentes. En caso de mora, permitan la compensación con otros créditos del consumidor nacidos de otras relaciones. Esto, que obviamente el Código Civil siempre lo permitió, acá se considera cláusula abusiva. Sin embargo, si ustedes se ponen a profundizar en telecomunicaciones, van a ver que hay una resolución del ENACOM que específicamente dice que como habilita el triple play, si yo no pago por un lado, me pueden cortar el servicio por otro, o compensarme, y ahí tenés el negocio. Porque obviamente que las empresas quieren compensar. El negocio de las empresas modernas es tenerte atrapado en un contrato donde te puedan debitar de manera automática todos los fondos que necesiten. Una vez que ganaron eso, después ya el resto no importa. Porque te pueden no dar el servicio, pero igual te van a seguir cobrando. Y si no te gusta, tenés que ver cómo salís de eso. Por eso el stop debit es tan importante. Cortar el pago es lo más importante. Excluyan o limitan la responsabilidad, es lo mismo que está en la ley de defensa del consumidor, la verdad que no aportó nada a esto que mencionan acá. Supediten la resolución al pago de la deuda del consumidor. Esto es algo que sigue pasando, pero todos los días, en cualquier servicio, cable, internet, lo que ustedes quieran. Especialmente los bancos lo mismo. Quiero darme de baja la tarjeta y no hasta que no pagues. Está específicamente acá y ni siquiera lo tendría que pensar tanto. Autoricen al proveedor de productos y servicios sin la previa expresa aceptación de consumidor. Perdón. Y imponiéndole un plazo para comunicar que no los acepta. Esto está directamente relacionado con el artículo 35. Recuerden que el 35 es el envío de productos al consumidor. ¿Y qué pasa en ese caso? Que es una casuística muy vieja, está pensado para la época en que se mandaban tarjetas de crédito a domicilio o libros y después se intentaba cobrar. Específicamente esta se establece como cláusula abusiva en términos más generales, ¿no? No se puede dar nada al consumidor sin que el consumidor lo haya pedido y menos esperar que se pague. Sin embargo, esto no hace falta que lo aclare, sigue siendo algo que todavía pasa, especialmente en telecomunicaciones. De hecho, yo tengo una demanda colectiva específicamente por esto, porque imponen cargos y si pasaste 30 días y no lo impugnaste, bueno, considero que la aceptaste. Eso es exactamente esto y está específicamente prohibido. Impongan un representante o apoderado para el ejercicio de los derechos. Hablen con cualquiera que se dedique a seguros a ver qué opina de esto. Porque todos los contratos de seguros dicen esto. La ley de seguros dice esto. Pero bueno, la ley de seguros se le aplica a la ley de defensa del consumidor, no sé, depende. Depende del especialista en derecho del consumidor con el que hables, porque a algunos parece que medio que no, pero no se puede imponer. Sin embargo, esto es el día a día, ¿eh? Nadie se va a sorprender. Y van a haber muchas explicaciones muy buenas de por qué esto tiene que ser así, y hay de todo. Infringen o posibilitan la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ya, si bien es la misma resolución, pero fue modificada en el 2021. Acá van a empezar a ver un montón de cláusulas abusivas que son tan genéricas que no sirven para nada. Porque alguien le pintó que, bueno, sonaba bien, pero si yo digo una cláusula abusiva que es cualquier condición contractual que infringe o posibilite la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, ustedes díganme qué cláusula sería esa y quién lo pondría en un contrato. A mí no se me ocurre, nunca vi una, no sé qué es esto. Suena lindo, está ideal para escribir un trabajito, publicarlo y ir a dar una charla, no le está resolviendo ningún problema a nadie, ni cerca. Repliquen o estimulen estereotipos de género. Esto está en la ley de violencia de género hace un montón de tiempo, no aportó nada que lo pongan acá, lo pusieron acá. Bueno. Discriminen por razones de raza, etnia, género, todo lo que los tratados internacionales vienen diciendo un montón. Esta está buenísima, pero ¿cuál es el problema? Volvemos a lo mismo. Hay un equilibrio muy importante entre la generalidad de la estipulación que yo haga y la eficacia que ella va a tener. Si yo intento hacer una resolución desde una autoridad administrativa, tengo que hacer algo que se pueda aplicar. Entonces no me digas la discriminación por razones económicas. Decime que está prohibido que los pasajeros VIP se suban antes al avión. Decime que los bancos no pueden tener una caja para clientes VIP. Decime algo concreto, porque si no, no puedo aplicar. Porque yo les juro que si yo demando a cualquier empresa por estos dos casos que les di,
Los jueces me van a mirar con cara de estar diciendo cualquier pavada, y sin embargo, estos están todos los tratados internacionales hace años. Pero no lo puedo exigir, porque no es concreto. Entonces, volvemos a lo de la eficacia. A más genérico, más fácil de intentar ponerlo, pero más difícil de exigirlo, y viceversa. Denaturalice los efectos de la seña o barras. Bueno, ahí laburaron en serio, porque esto sí es concreto, y esto sí pasa todos los días. Y vuelvo a los 2 ejemplos típicos. Inmobiliarias y venta de autos. Hoy en día es muy común, de hecho, yo conozco un amigo, pagás el auto entero, que te lo van a entregar en 30 días, y después el auto no llega, y te dicen, mirá que va a llegar en 3 meses. Bueno, bárbaro, pero yo ya te lo pagué. No, porque dentro de 3 meses va a valer otra cosa. ¿Te puedo devolver la plata? ¿Qué pasó ahí? ¿Contraté o no contraté? Porque si me pediste una seña, mínimo me tenés que devolver el doble, vamos a arrancar por ahí porque está en el código. O sea, esto no pasa. A veces es una práctica abusiva, no nos vamos a meter con práctica abusiva porque no nos daría el tiempo. A veces es una estipulación contractual. No es raro encontrar esto. Establezcan cláusulas compromisarias de arbitraje. No es muy común esto en Argentina, la verdad. Por suerte, creo. Pero bueno, está ahí. Limiten el derecho de arrepentimiento. Tampoco sé si es muy común, en realidad justamente es muy genérico. Lo que habría que haber pensado es cómo hago la práctica para evitar que las empresas limiten a través de mecanismos complejos el derecho de arrepentimiento. Que igual algo se hizo, los botones de baja, ciertas cosas que se hicieron, pero esta cláusula en sí no aportó demasiado. Porque el derecho está claro que todo el mundo lo tiene, el problema es que las empresas te lo van a escatimar, porque te van a hacer tan difícil que lo hagas. Es como en una época cuando para darme de baja de la telefonía celular tenía que mandar una carta documento a Córdoba, porque no sé qué, pero para contratarme la vendían en el shopping, por teléfono, venía el de la moto a mi casa a traer el contrato. O sea, bueno, tenés que trabajar sobre la practicidad, no sobre lo teórico. Lo teórico está bien, debería ser lo que te lleva a la acción, pero bueno, tenemos que llegar a la acción. Si escribimos estas cosas genéricas, no aporta tanto. Permitan el uso de información luego de la terminación de la relación. Acá claramente está pensando en contratos electrónicos, información que está online y todo lo demás. Está bien, de vuelta es re genérico, y además es un problema que no lo resolvemos poniéndolo en una resolución, sino discutiendo internacionalmente dónde están las bases de datos, dónde están los servidores, qué información puede salir a Argentina, porque si no, sí, es como que mañana, bueno, de hecho a veces le pinta para salir en los diarios alguna autoridad de aplicación decir, le dijimos a Facebook que las condiciones son abusivas. Y está bien. ¿Sabés lo que hizo Facebook con tu sanción? O sea, no disfruta nada. O sea, está en otro país, no le importa lo que diga, nadie va a dejar de usar Facebook. No está solucionando nada. Limiten las reseñas negativas, de vuelta al comercio electrónico. Yo no conozco tanto, la verdad, cláusulas de este tipo. Creo que hay en otros países, yo no conozco en Argentina. Consideren aceptado un contrato solo por navegar en una página, cosa que lo hace el Estado Nacional, así que no hace falta ni que aclare que esto es hipercomún. Establezcan el anatocismo, eso está muy bien, no es lo que dice el Código Civil y Comercial igual, entonces yo no sé si por resolución lo pueden poner, me encantaría que fuera así. Bueno, hay un par más, pero creo que estamos pasados de tiempo, no sé, Victoria, cómo venimos con eso. Uy, sí, ¿no? Ya podríamos sí. ir cerrando para dar lugar a las preguntas. Sí. Les digo lo último para cerrar, y estas últimas cosas las saltemos. Esta resolución, como vieron, tiene cosas buenas, tiene cosas que son hipergenéricas que no nos van a aportar demasiado, de última es divertido. La gran pregunta con todo esto es, ¿podemos exigir que estas cláusulas sean consideradas abusivas ante el Poder Judicial, que es el que en serio va a poder resolver algo de esto? La respuesta es, formalmente no, en la práctica sí. Formalmente no, ¿por qué? Porque esto es una resolución que saca una autoridad administrativa que tiene 2 facultades. Sancionar si las encuentra puestas en un contrato, o sanear a futuro contratos de que se vayan a comercializar. No está capacitada la autoridad administrativa para decirle qué es abusivo o no a un juez, porque no es un legislador. Ahora, en la práctica, 2 cosas. Los jueces son seres humanos. Usualmente resuelven las sentencias antes de pensar a escribir, porque es así. Y si vos lo tenés en una resolución que expresamente alguien con autoridad ya dijo que esto es abusivo, se va a inclinar por pensar que puede llegar a ser más abusivo.
Y segundo, como le fui diciendo a medida que la fui pasando, muchas de estas se pueden interpretar como un desglose o un detalle de lo que sí establece el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, y ese es el caminito que habría que hacer eventualmente. Pero ténganlas presentes porque las pueden usar para cosas. Pero van a tener que hacer ese camino, no digan resolución de Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y próxima resolución que Alejandro Pérez Azaña va a aprobar con un montón de cláusulas más, porque sepan que va a pasar. Porque no les va a resolver el problema. Pero lo pueden usar como sustento para interpretarlo de la Ley de Defensa del Consumidor, porque en realidad vamos a estar diciendo siempre lo mismo. Alguien va a emplear el derecho del que tenga más poder, alguien va a querer invertir la carga de la prueba, no van a hacer nuestras cosas. Pasemos a preguntas. Bueno, buenísimo, Alejandra. Mónica Avellaneda está levantando la mano. Habilita tu micrófono, Mónica, por favor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Alejandro, te felicito y te deseo y auguro el mejor de los éxitos. Como autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en la provincia de Catamarca, te comento que celebro, digamos, esta consideración que tenés sobre los organismos de control, que básicamente son un apéndice de las empresas, sobre todo medicina prepaga, es decir, algo que en las autoridades de aplicación venimos denunciando ya hace mucho tiempo. Y por otro lado, esta necesidad de que las cláusulas queden, digamos, se recoja la casuística para poder usarlo como método de imputación. Sin embargo, como recién lo decías, quería comentar que digamos, en calidad de autoridad de aplicación de la ley, no, si bien estas resoluciones, digamos, no son, por decirlo, derecho de uso, sí nos sirven para establecer parámetros de conducta, digamos, pero haciendo el rulo con la Ley de Defensa del Consumidor, que básicamente es, digamos, la materia con la cual trabajamos, digamos, nuestra materia prima. Pero bueno, básicamente eso, así que celebro que veas la necesidad de que se legisle al respecto, y bueno, desearte el mejor de los éxitos y decir que coincido y celebro realmente que alguien tenga esa visión acerca de las autoridades de aplicación específicas, porque realmente es una batalla que damos muchas veces en solitario. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Mónica. Mónica. Te consulto, Mónica, ¿de qué autoridad de aplicación sos? Antes de darle la palabra a Alejandro. Directora Provincial de Defensa del Consumidor. Bueno, nos vamos a ver en el próximo COFEDEX. En el COFEDEX, sí, seguramente. Sí. ¿De qué Me perdí la anterior. provincia? De Catamarca. De Catamarca, buenísimo. Alejandro, sí. Sí, bueno, gracias. A ver, cualquier persona que haya trabajado en una autoridad de aplicación de defensa del consumidor tiene en claro qué posición defiende la autoridad de defensa del consumidor y qué posición defienden los entes sectoriales. Sin ir más lejos, los entes sectoriales deben ser de las pocas autoridades administrativas que te piden que le mandes las denuncias a ellos. En general, la administración es a ver cómo hago para patear más lejos las cosas. Entonces, ¿por qué te piden que le mandes las denuncias? Porque saben que las van a acomodar. Pero no es, o sea, es obvio. Por eso digo, cualquiera que haya estado en una autoridad de aplicación conoce esto. Y es una lucha eterna. Sin ir más lejos, ahora estamos en lucha con la IGJ para ver qué va a hacer con los círculos de ahorro. Y no es algo de ahora, es algo de cuántos años vamos. Y lo mismo el Banco Central, lo mismo, o sea. Y con respecto al otro que comentabas, la profilaxis de los contratos, que yo creo que las autoridades provinciales tendrían la facultad de hacerlo, porque la ley no nos limita, y son autoridades de aplicación de la ley tanto como la autoridad nacional, solo que en su provincia, digamos. Mi objetivo con esto, y por eso les marcaba la necesidad de empezar a trabajar esto, es que tengamos estas bases de datos como hay en otros países, porque si cualquier autoridad de aplicación de cualquier punto del país, de un municipio, de una provincia o de cualquier lugar, tiene acceso a esa información, les facilitas la tarea. No tenés que pensar 700 veces a ver el artículo 37, cómo llego hasta... Sabés que hay un listado, la encontrás, ¡pum! Marche preso. Y es más, hay iniciativas hace muchos años para trabajar con el resto de los países del Mercosur, porque Brasil tiene un sistema de casi 3.500 oficinas de defensa del consumidor, tiene base de datos completa, y
no tenemos que buscar muy lejos. A ver, obviamente que Pepe, que tiene un almacén, no es el problema del derecho al consumidor. El problema del consumidor lo tenemos con Claro, lo tenemos con Telefónica, lo tenemos con Personal, y no son empresas que trabajan en Catamarca, trabajan en toda América. Entonces, las mismas cosas que están haciendo en Brasil, que ya las sancionaron 700 veces, las hacen acá. Entonces, ¿por qué yo no me estoy enterando cuando modifican las condiciones contractuales en otro país y no le estoy avisando al resto de los países, che, ojo, miren porque se está viniendo esta? ABC, y no lo estamos teniendo, porque el Estado no tiene información, tiene los ojos ciegos en un montón de temas. Y cuando uno ve cómo trabajan las empresas, es exactamente al revés. Les voy a dar un ejemplo como activista del derecho al consumidor, no como autoridad de aplicación, porque autoridad de aplicación soy desde hoy, y ni siquiera tengo la designación, vamos a ser formales. La designación la voy a tener en unos días, pero ya no me quedó otra que asumir funciones. Hay empresas que tienen prácticas comerciales, no voy a decir el nombre, que dicen, hace años que les vienen robando los cables de telefonía fija. Ustedes interpreten como quieran. Esos cables que casualmente roban de telefonía fija, los vienen robando municipio por municipio en todo el país hace casi 15 años. Debe haber cuadrilla de gente trabajando 24 horas del día en viajar por todo el país para robar cables, o eso no está pasando. ¿Y por qué esto es así? Porque la empresa evidentemente sabe cómo hacer para moverse para que nunca termine de armarse el nivel de quilombo suficiente como para que la paren. Eso es tener información, eso es tener planificación. Planificación para el mal, lamentablemente. Ojalá fuera de otra manera, pero bueno. Y el Estado no lo puede contrarrestar porque no tiene esa información, porque no tiene qué está pasando en Catamarca, qué está pasando en Provincia de Buenos Aires, qué está pasando en cualquier municipio. O sea, yo como autoridad nacional no tengo esa información, ustedes no tienen lo que está pasando en Nación. Hay un problema de circulación de información, que lo tiene el Estado, pero no lo tienen las empresas. Bueno, próxima pregunta. Tomás Vega está levantando la mano. Tomás, podés habilitar el micrófono. Gracias, Vicky. Estimado Alejandro, felicitaciones por el cargo. A propósito de lo que venían recién conversando, yo adhiero a lo que se venía hablando. Entiendo y soy súper crítico, creo que en Argentina los organismos de control no controlan. Soy súper crítico cuando hablo en materia de planes de ahorro, que la Inspección General de Justicia hace absolutamente nada y permite permanentemente las subas en las cuotas. Me refiero al ENACOM en materia de telefonía celular, me refiero al Banco Central en materia de los créditos UBA, me refiero al ANAC, que no he visto una multa en defensa de los pasajeros. En materia de lo que es defensa del consumidor, voy a hablar de mi experiencia en Córdoba. Doy fe del laburo y de la tarea faraónica que hacen todos los funcionarios acá en Córdoba, que con 2 pesos de presupuesto se pelean en contra de empresas que tienen una estructura cuyo único objetivo es chicanear, dilatar y llevar al consumidor al agote, a que abandone el reclamo, o al mismo funcionario interviniente a que termine abarrotado en un expediente lleno de papeles, cuyo único objetivo es que la denuncia quede absolutamente en la nada. Entonces, adhiero a lo que se venía comentando recién. Tengo 2 preguntas para hacer. La primera es, ¿qué interpretación haces en relación al artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor? Sí, en materia de reclamos en contra de aerolíneas, está bien. Cuando uno litiga, yo generalmente veo la respuesta esta que directamente es un copia y un pegue por parte de los abogados de las empresas, que te invocan el artículo 63 como si fuese una especie de bill de indemnidad que los exonera de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y que por lo tanto no se aplica. Entonces me gustaría saber desde el punto de vista del organismo de control, qué interpretación se hace del artículo 63. Sí. No me animo a decirte cuál es la interpretación, porque asumí hoy. Yo te puedo decir cuál es la mía, te puedo decir la evolución histórica de ese artículo y te puedo contar cómo se ve desde la doctrina, si querés. Porque creo que esto está muy resuelto muchas veces y, sin embargo, volvemos. Creo que más por la autoridad de aplicación sectorial, incluso la defensa del consumidor, esto lo asumo así, que porque no está resuelto judicialmente. Vamos primero con lo histórico. Esta cláusula que está en la Ley de Defensa del Consumidor se llama cláusula Aerolíneas Argentinas. No tiene otro nombre y está ahí por eso. No es un problema de las aerolíneas, es
una protección a las aerolíneas argentinas. Como pasa con todo en la vida, los proyectos de ley se mueven, pasan por lugares, y en algún momento llegó a un punto que alguien dijo, opa, acá nos van a partir al medio, mejor no. Lo mismo pasó con respecto a las profesiones liberales, porque no estamos muy lejos que eso. ¿Por qué en Argentina profesiones liberales afuera, pero en Brasil no? No es un tema de teórico, es un tema de esta ley se pudo aprobar así, vamos para adelante porque es mejor que no tenerla. Tal es así que en el 2008, cuando se hizo esa reforma, que es un mejunje de un montón de cosas, porque juntó un montón de proyectos, por más que la amo, me parece que fue la mejor reforma que tuvo esa ley, pero la verdad que fue un rejunte de un montón de cosas en la Comisión de Derecho Consumidor de la Cámara de Diputados. Una de las cosas que se puso fue la derogación de esa exhibición. Se aprobó así esa ley. Cuando llegó al Ejecutivo, el gobierno de ese momento lo vetó. ¿Por qué? Porque es la cláusula de la Alianza Argentina. Y sigue siendo, y de hecho en ese momento había vuelto a ser. Porque cuando se aprobó era, en el medio dejó de ser, y cuando lo vetaron había vuelto a ser. El problema es político, no es un tema teórico. Igualmente, judicialmente esto se resolvió un montón de cosas. No es una cláusula que diga el derecho del consumidor no se aplica a materia aeronáutica. No dice eso. Si vos lo lees, no dice eso. ¿Cuál es la interpretación válida sobre esa cláusula y la competencia de la autoridad de aplicación? Primero, la autoridad de aplicación interviene siempre. Porque además la administración pública interviene siempre. Vos nunca podés no tomar un reclamo. Vos tenés que tomar un reclamo y después ver qué haces. Puede ser que no tengas competencia, lo derivás, se ve, ¿no? Eso es un principio básico del derecho administrativo de toda la vida. Segundo, no dice que no se aplica la ley de defensa del consumidor. Dice que primero se aplica el Código Aeronáutico. Y los tratados internacionales. ¿Qué tratados internacionales? Son muy específicos, son los que hablan sobre cómo se tiene que indemnizar. Entonces, si vos lo que estás reclamando es que te cancelaron el vuelo y te tienen que devolver la plata, bueno, ahí se aplican los tratados internacionales y no todo lo que debería aplicarse de defensa del consumidor. Ahora, si a vos no te dieron el asiento porque vendieron de más, ese tratado no alcanza, se aplica la ley de defensa del consumidor. Si a vos te informaron mal cuando te vendieron por despegar, se aplica la ley de defensa del consumidor. En todo lo que expresamente no está regulado en el Código Aeronáutico, que gracias a Dios lo escribió gente en el 60 y nunca más lo volvieron a tocar, se aplica la ley de defensa del consumidor. Entonces todos los problemas reales que vos vas a tener con un consumidor, todos no, porque les di ejemplos que no, se aplica la ley de defensa del consumidor. Y entonces interviene la autoridad de aplicación. En los casos que específicamente regule el Código Aeronáutico, o específicamente estén alcanzados por el Tratado de Montreal y el otro, ahí no. Pero tenés que interpretarlo de la manera más restrictiva posible. Y vas a tener éxito, porque realmente, vuelvo, el Código Aeronáutico es viejísimo, regula re pocas cosas útiles para los consumidores o para un caso que vayas a tener. Entonces, lo que pasa en la práctica son estas dos cosas. Primero, hay un interés político porque ese artículo sigue estando ahí, por suerte está mal escrito, entonces, bueno, el daño bien interpretado es mínimo. Y muchas veces la autoridad de aplicación se sacan de encima los casos porque, no sé, no deberían. Pero es algo que realmente, esto lo aparte, no lo estoy diciendo yo, lo resolvió la Cámara Comercial Nacional hace un montón de años, y lo sigue resolviendo siempre igual, no hay mucha discusión. Pero bueno, nos falta ponernos de acuerdo con las autoridades de aplicación. Esto es algo de hecho que se habló en el COFEC la última vez también, yo no estuve, pero sé que se habló porque fue algo que me consultaron, porque ya estaba trabajando de alguna manera. No debería estar en el conflicto, a eso voy. Bueno, fantástico. Aprovecho el comentario y para bajar un poquito la teoría a la práctica. La clase que viene, yo voy a tener la suerte de exponer y voy a hablar sobre el fallo de Itela contra LATAM, en donde se aplicó por primera vez un daño punitivo en contra de una aerolínea, y sentamos el precedente y tuvimos la suerte de que tanto en primera instancia, en Cámara, TCJ y hasta en la propia Corte les rechazó todos los recursos y todos los planteos a LATAM, con lo cual esto es un excelente precedente como para analizar en detenimiento cuál es el alcance del artículo 63. Totalmente. Lo segundo que te quería comentar, en realidad más que una pregunta, es una expresión de deseo. Así como lo hizo la Corte en Alavi, que exhortó al Congreso para que legisle en materia de acciones de clases, a mí me encantaría que el director de Defensa del Consumidor exhorte al Congreso para que se modifique la ley y se readecue el tope del daño punitivo, porque sinceramente hoy 5 millones de pesos no le hacen ni cosquillas a las empresas. No.
Estoy totalmente de acuerdo, son de las primeras dos cosas que estamos haciendo es eso. Una es la modificación del tope de la ley, que no es el tope, no es el tope del daño punitivo en realidad, es el tope de la sanción administrativa, pero está conectado con el daño punitivo. ¿Podría estar regulado por separado? Bueno, pero igual afecta a las dos cosas, porque como vos dijiste, el daño punitivo es un chiste, además te lo digo peor, ese daño punitivo de 5 millones en una acción colectiva, yo tengo una acción colectiva, por ejemplo, que son miles de millones de pesos, y el daño punitivo que pedí son 5 millones, es un chiste, no es ni en la tasa de interés de un mes del daño que genera la empresa. Podría estar regulado por separado, digo, pero es más chistoso todavía en una acción colectiva. Pero para la autoridad de aplicación es peor, porque estoy poniendo sanciones por 5 millones de pesos, en vez de ponerla por 260 millones de pesos, que sería el equivalente de esos 5 millones en 2008 puesto hoy. Y no tiene nada que ver poner una multa por 250 palos que ponerla por 5, porque si la pongo por 5, es el abono del estudio jurídico de capital por un par de semanas, y si le pongo 250, y ya no es tan chistoso. No sé si no me voy a tomar más en serio cuando me hacen una denuncia en defensa del consumidor. Es central, pero estamos con eso. Nuestra idea es que entre directamente en el presupuesto de este año, a ver si el año que viene ya tenemos actualizado eso. Para mí es central, no es ningún chiste. No podemos trabajar sin eso. Todas las autoridades, además, de todos los niveles, estamos en la misma. Y es más, te doy otro ejemplo. En algunas provincias, lamentablemente, provincia de Buenos Aires creo que es la que más lo sufre, doblemente mal, además, porque la idea original fue buena, pero Provincia de Buenos Aires tiene un código de implementación de los derechos de los consumidores que regula un montón de cosas. Es una estupenda norma. Dentro de las cosas que tiene una cosa no estupenda, que fue que copiaron el artículo de ese momento sobre el monto de las multas. Esto es una burrada, hecha con buena intención, porque yo sé quién lo escribió, no fue con ninguna intención mala. Es una burrada porque en realidad las provincias, si ponen el monto, es el equivalente a que el Código Procesal Penal diga cuál es el monto de las penas. Las provincias no tienen que ponerle el monto de sanción porque están aplicando un derecho que viene de nación, de fondo. Lo que pueden hacer es mecanismos administrativos y todo lo demás, pero las sanciones que aplican son de la Ley de Defensa del Consumidor. Como Provincia de Buenos Aires hizo eso, y lo hizo antes del 2008, ese código de implementación de la Provincia de Buenos Aires tiene un artículo que dice que las multas van de 500 a 500.000 pesos. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque es una firme defensora de los derechos de los consumidores y no puede irse a dormir todos los días, dijo que es inconstitucional aplicar los 5 millones tristísimos que tiene la ley nacional, porque la provincia tiene regulado eso. Entonces, en Provincia de Buenos Aires las multas son hasta 500.000 pesos. Insólito. Pregunta, Sí, pregunta, aprovechando que tengo dos funcionarios de FUSTE acá presentes. ¿Se aplica el Solvet repete cuando ustedes ponen multas? No. En Nación, no, porque no lo tenés directamente, y el caso que más conozco, que es Provincia de Buenos Aires, porque soy de Provincia de Buenos Aires, está, porque se modificó en el código. La Corte también dijo que es inconstitucional, porque lo comparó con cosas que nada que ver, porque no tiene nada que ver, pero lo comparó y dijo que no. Y además, si querés reírte más, porque ya que estamos, riamos, no, total, no nos queda otra, o sea, porque llorar o reír, yo prefiero reírme. Cuando vos ves las argumentaciones de la empresa de por qué no pueden pagar primero la multa, te meas de risa. Porque tenés una empresa que factura miles de millones de pesos por mes diciendo que se está violando su derecho de acceso a la defensa porque tiene que pagar previo 500.000 pesos de multa. O sea, no. Eso me lo puede decir un hijo de vecino, no me lo puede decir una empresa multinacional. Y los jueces dicen, no, es verdad, porque los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y el acceso a la segunda instancia. Primero, no se aplican los tratados de derechos humanos a una empresa, a una persona jurídica. Eso es jurisprudencia de la Corte Interamericana. No es lo mismo, porque no es lo mismo una persona que una entelequia jurídica que todos hacemos como que es algo. Pero además de eso, flaco, mirá la situación. ¿Qué le cambia tener que pagar 500.000 pesos? Nada, pero bueno, nada. Los jueces. El principal problema que tenemos con muchas de estas cosas son los jueces. Mónica de Avellaneda, ¿estabas levantando la mano? No, quería responder a eso. En Catamarca tampoco tenemos Solvet repete, sin embargo, como los recursos vienen hechos por Estudio de Buenos Aires, lo plantean sin siquiera leer la legislación, pero sé que hay varias jurisdicciones que tienen un serio problema con eso, y sumado a eso que el tope quedó
corto, digamos, muy, muy corto, y perdió el efecto disuasivo que tenía. Entonces no me hace cosquilla la amenaza de 5 millones de pesos, y tampoco, es decir, ¿cómo les puedo decir? La defensa dogmática que se hace relativa al principio de solve et repete, lamentablemente en algunas jurisdicciones tiene acogida, digamos, o sea que es doble el perjuicio. Pero bueno, sé que hay, digamos, en una última reunión informal de COFEDEC, el consejo directivo, la comisión directiva presentó, no sé si lo habrán hecho ingresar a la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados, un proyecto que elevaba el monto a 200 y tantos millones de pesos. O creo que no, sin monto, pusieron la unidad de medida, claro, la unidad de medida, creo que parecida a la de lealtad comercial, creo. Sí, Ezequiel, ¿estás levantando la mano? Sí, muy breve. Nosotros un poco en lo que hablamos antes del inquilino, se introdujo en la ley, como se pudo, una serie de artículos que en definitiva son la respuesta a cláusulas abusivas muy habituales de parte de inmobiliaria, locadores, y que ya venían en los contratos de locación. ¿Cómo ves la posibilidad de que eventualmente en alguna reforma legislativa, sea del Código Civil o de la propia Ley de Defensa del Consumidor, se baje a tierra un poquito lo que hablamos, es decir, en vez de cosas tan abstractas, de decir, bueno, están los principios, pero también estas cláusulas son concretamente prohibidas o son abusivas o tienen determinadas consecuencias? Sí. Yo creo que es esencial, es lo que decía. Hay que tener en cuenta la eficacia de lo que uno intenta regular, porque si nos vamos a quedar con me voy a limitar a lo que iba a decir, porque soy bastante mal hablado, perdónenme. Si uno se queda en la magia teórica, no le resolvemos ningún problema a nadie. Entonces, tiene que servir la teoría para tener soluciones que mejoren la vida de la gente, específicamente de los consumidores, que es lo que nos atañe. Entonces, está muy bien tener cláusulas abusivas o con los conceptos abusivos genéricos, porque, le vuelvo a decir, mientras más amplio, más campo de acción, y uno no puede regular para todas las situaciones, para todas las épocas. Tiene que regular ahora y dejar abierto para que haya juego. Pero si sabemos cuáles son las cláusulas, tienen que ser lo más concreta posible. Y un listado no quita al otro. Por eso nosotros, cuando hicimos la propuesta de código, tenemos un capítulo específicamente con un listado enorme de cláusulas que sabemos que ya está. Y si las pones ahí, las exigís en juicio y punto. Y no hay que pensarlo 33 veces. Y no hay problema si es largo. Que se vaya actualizando. Por eso es importante que la autoridad de aplicación también haga este trabajo, porque si la autoridad de aplicación empieza a publicar esos listados, nos facilita la vida a todos. Al abogado litigante, al que tiene ganas de hacer acciones colectivas, le sirve a todo el mundo. O sea, es así. Pero una cosa no quita la otra, por eso tenés que tener el concepto amplio, porque a veces te va a tocar un chino que vos decís, no sé cómo lo marco. O está pasando esto que... Pero si tenés el concepto amplio, lo podés enmarcar trabajándolo. ¿Te va a costar más? Sí, pero tenés la opción. Ahora, las cosas que ya sabemos que basta, que por favor córtenla con pedirte el mes de pago previo, porque la facturación cierra el 15, y bueno, pongámoslo y ya está, y listo. Pero tiene que ser práctico. Eso es claro. Y en respuesta a uno de los comentarios, sí, la propuesta es que la actualización del monto sea por unidad de medida, porque es una pésima técnica legislativa. Del 94 y del 2008 poner un monto fijo. Eso es inexplicable. Es mala técnica legislativa. Tiene que ser una unidad de actualización. Hay distintas unidades posibles. Lo que lo estamos proponiendo nosotros es utilizar, había varias, porque de hecho yo estuve en la Comisión de Derecho al Consumidor en el Congreso cuando se aprobó el último dictamen de esto, y pusimos salario mínimo vital y móvil. No me quiero meter demasiado, pero bueno, el problema de poner salario mínimo vital y móvil es que, como sabemos todos, porque es una frase que es muy argentina, el salario sube por la escalera y los precios suben por el ascensor. Entonces, si pones salario mínimo vital y móvil, la multa se va a actualizar más lento. Igual se actualiza bastante el salario mínimo vital y móvil, por suerte, dentro de todo. Lo que estamos proponiendo es volver a la canasta básica 3 del INDEC, que era el que teníamos antes en el daño directo, que esa se actualiza diario. Se publica por mes, pero se actualiza diario.
Entonces eso no se va a trazar nunca, se actualiza por inflación. Pero puede ser también el mismo monto que se usa en defensa de la competencia, porque ese también se actualiza. Lo que pasa es que ese monto lo actualiza la Autoridad de Defensa de la Competencia. Entonces, si no le pinta actualizarlo, te la va a poner. Y una vez al año, ese es el problema. Pero uno Por de eso. los proyectos era atarlo al litro de nafta y eso nunca Eso es un va. clásico también. Sí, sí, sí. Cualquiera que sea una unidad, ya estamos muchísimo mejor de lo que estamos hoy en día. Es así. Pero no, monto fijo nunca más, por favor. No, eso estamos todos de acuerdo. Bueno, esa era la última pregunta y lo veo conectado al doctor Junsen Bass. Doctor, está silenciado. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Disculpen, acabo de salir de un curso y me colgué al último momento. Digo, le quiero dar un abrazo a Alejandro, aunque sea a la distancia. Hace mucho que no nos vemos, desde que estuvimos juntos allá en Tus Pagos. Pero bueno, quería obviamente saludarte, agradecerte que nos hayas acompañado en esta diplomatura, y no me cabe ninguna duda que la charla tuya tiene que haber sido excelente, así que los habrás dejado a todos muy satisfechos, o al menos con un montón de dudas y teniendo que estudiar de nuevo, ¿viste? Espero. Así que bueno, estuve viendo las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho del Consumo. Bien, porque se establece por fin la responsabilidad objetiva en el caso del phishing o el vishing, es decir, en todo tipo de estafa bancaria, con lo cual se terminó ese debate. Chau, los bancos van a tener que pagar. Obviamente todos sabemos lo largo que es un pleito de estos, pero al menos desde la doctrina se ilumina en un sentido, ¿no? Y esto es muy valioso, muy importante. Pero bueno, Alejandro, de nuevo, mi agradecimiento muy especial por tu participación, que siempre has sido un estudioso y un impulsor del derecho del consumo, así que es bueno tenerte entre nosotros y te volveremos a invitar otra vez, ¿no? Gracias por la invitación. Por favor. Acá con Ezequiel lo teníamos clarísimo, lo mismo con Victoria, de que tenías que estar entre los disertantes. Lamento no haberte podido escuchar, me avisó Victoria, pero lamentablemente cuando se acumulan los compromisos y uno está dando clase en un lugar y en otro, la virtualidad tiene esos problemas, ¿viste? La presencialidad los eliminaba porque estabas en un lugar o en el otro. Sí, sí. Pero la virtualidad tiene esos problemas. Pero, bueno. Bueno, de todos Victoria, modos, avisamos que queda grabado, así que lo van a también poder ver, aquellos, muchos ya se han retirado, que quieran volver a repasar todos los conceptos, y bueno, va a estar a disposición. Muchísimas gracias, Alejandro, te damos para la despedida, y de nuevo, un caluroso saludo y felicitaciones por esta etapa que inicia ahora. No, va a ser, o sea, es el periodo... sí, director nacional de defensa del consumidor. Te quiero Exacto. ver, ¿eh? Porque ahora viene una Ahora época nos en vamos a la entretener. que vos Es así. tenés mi mail, así que cada vez que saque una resolución la podés ir mandando nomás, porque ¿Listo? ¿Agendado? sí, Nos, ha- agendalo, nos porque es hace muy mucha, necesario. nos hace mucha ilusión, Alejandro, que hayas asumido como director o que estés por asumir, así que estamos muy contentos. Y muchas Bueno, gracias. muchas Te damos gracias. la Gracias por palabra la confianza. para que te puedas despedir. Sí, No, nada, felicitaciones. no los quiero molestar más, ya bastante paciencia. Gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Vamos a seguir compartiendo actividades. Esperamos contar también con Alejandro en futuras ediciones de la diplomatura y otras actividades que también se vienen de la Sala de Derecho del Consumidor. Un saludo y la seguimos por el grupo de WhatsApp, así que estamos en contacto. Bueno, colegas, Para todos. buena semana. Muchas Nos vemos el gracias. próximo lunes. Saludos a todos.